de julio. Iván, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestra llamada. Empecemos preguntándonos cuáles van a ser los principales retos inmediatos que va a tener que atender Pedro Castillo como presidente ya proclamado de nuestro país. Bueno, como presidente proclamado, aún no en funciones, el primer reto de Pedro Castillo es transmitir un mensaje de cara a una gobernabilidad y a un clima de confianza para el país, para todos los peruanos. En ese sentido, creo que es fundamental, como primer mensaje, comenzar a conocer con claridad y con certeza quiénes van a integrar su gabinete ministerial. Ahora, han pasado 43 días y para la proclamación finalmente de Pedro Castillo, pero ya desde hace bastantes semanas se sabía que Pedro Castillo era prácticamente el presidente del país. Evidentemente la formalidad de la proclamación era importante para poder completar el ciclo. Sin embargo, en esos días se ha criticado el silencio de Pedro Castillo al no dar algunos nombres o algunas pistas de quién podría ser su gabinete, su ministro de Economía por lo pronto, o su presidente del Consejo de Ministros. Algunos han criticado este silencio de Pedro Castillo, lo han calificado también como un exceso de prudencia. ¿Cómo lo ves tú, Iván, luego de estos 43 días? Bueno, ha sido la proclamación más tardía en la historia electoral reciente. Efectivamente, se da 43 días después de la segunda vuelta y a solo 9 días del 28 de julio. Un tiempo que ha sido más que suficiente para que el presidente electo Pedro Castillo tenga la conformación o el diseño de un primer gabinete ministerial que a esta hora, es decir, casi un día después de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, comience o pueda ser comenzada a ser conocida. Eso hasta el momento no lo sabemos con certeza, sigue siendo una incógnita, un misterio, un enigma. ¿Quiénes van a integrar el primer gabinete ministerial de la nueva administración y particularmente quién va a encabezar el Consejo de Ministros? Y yo lo que voy notando en estas primeras horas post proclamación es que comienza a haber una disputa clara y evidente entre voceros de Perú Libre y sus aliados políticos respecto de quiénes son los que van a finalmente comenzar a definir la ruta inicial de la nueva gestión, ¿no? Ahora, lo que ha dicho Pedro Castillo en las últimas horas es precisamente que él está convocando a todas las fuerzas políticas con la intención de construir un gabinete de ancha base. Faltan apenas 8 días para 28 de julio y el proceso de transferencia va a ser muy corto. Evidentemente es el proceso de transferencia más corto de las últimas décadas en nuestro país. El tiempo va a ser suficiente como para que precisamente quienes se vayan a encargar de las distintas carteras que tiene el gobierno puedan empaparse de todo lo que hemos vivido en los últimos 5 años con los cambios presidenciales y con toda la agitación política que esto implica, incluida la crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo, Iván? Va a ser un proceso de transferencia contra el tiempo, contra el reloj, eso está claro. En 9, 8 días, de manera realista, es imposible que la administración saliente pueda informar de todo a la administración entrante. Está claro también de que va a tener que haber un acompañamiento post 28 de julio de quienes han tenido a su cargo los distintos sectores con quienes tomen las riendas sectoriales a partir de fiestas patrias. Ahora, creo que lo fundamental en estos momentos es transmitirle al país un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de estabilidad, y eso pasa, creo yo, por comenzar a conocer de manera cierta, clara, concreta y real quiénes van a integrar el primer gabinete de la administración de Pedro Castillo y fundamentalmente quién será el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, precisamente en estos 8 días que nos separan de 28 de julio y de la toma de mando de Pedro Castillo como presidente, también tendríamos que empezar a pensar en la agenda para los primeros 100 días, por lo menos. Es muy importante que, de alguna manera, se logre una agenda de concertación para que algunos temas claves de nuestra coyuntura
puedan ser abordados de manera prioritaria por el gobierno y también por el Congreso de la República, es decir, temas relacionados a la vacunación, temas relacionados al fortalecimiento del sistema sanitario, temas relacionados a la recuperación económica y a la estabilidad política en general. ¿Cuáles son estos puntos que se tienen que ver en esta agenda prioritaria para los primeros 100 días del presidente Castillo? Creo que la agenda prioritaria de urgencia está clarísima para el corto plazo. Lucha contra la pandemia, fortalecimiento del programa de vacunación, fortalecimiento de toda la red sanitaria para hacerle frente al COVID-19. Luego, el tema de reactivación económica con recuperación de empleo y de ingresos para todos aquellos que han sufrido de manera contundente por los efectos o impactos de la pandemia. Creo que estos 2 o 3 puntos son los prioritarios, los urgentes y en los que la administración tendrá que concentrar y enfocar su máximo esfuerzo en los primeros meses de trabajo al frente del gobierno. Ahora, la pregunta siguiente, Iván, es, ¿va a ser fácil construir esta agenda prioritaria de cara a la atomización que tenemos en el Congreso de la República y a la oposición a la que se va a enfrentar Pedro Castillo? Iván, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, Paco. Mira, respecto de esta agenda prioritaria de urgencia, que está bastante clara, yo no veo que vaya a haber mayores dificultades en establecer acuerdos o consensos con las otras fuerzas políticas. Creo que en ese sentido sí hay una unanimidad clara y firme con que hay que hacerle frente de manera concordada a estos enormes retos que nos ha impuesto la pandemia desde hace más de 1 año y medio. Ahora, creo Iván, que el problema mayor va a venir cuando se tengan que enfrentar las agendas de mediano y largo plazo, que evidentemente van a estar también en la ruta del quinquenio que se abre a partir del 28 de julio. Ahora, Iván, precisamente por ese lado iba mi última pregunta. ¿Cómo abordar estos temas que son parte del programa político con el que ha llegado al poder Pedro Castillo? Es decir, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, lo que ha ofrecido en la campaña presidencial, tanto en la primera como en la segunda vuelta, probablemente no se pueda concretar de la manera como el ahora presidente proclamado quiera llevar a cabo en estos 5 años que tenga al frente del gobierno. ¿Cómo hacer para que precisamente la dificultad que tenga de cumplir con la mayor cantidad de puntos de la agenda que él propuso no colisionen con las expectativas de la población y de sus electores? Bueno, esa es sin duda una vieja disyuntiva que es la de el deseo y la realidad, o el deseo versus la realidad. En ese sentido, creo que a Pedro Castillo y a su administración le va a corresponder ser muy realistas frente a lo que pueden hacer a partir de la configuración que tenemos en el Congreso, porque definitivamente muchas de las políticas públicas de cara a cerrar brechas sociales o a implementar programas sectoriales van a pasar ineludiblemente por el escenario parlamentario. Y eso supone, sin lugar a dudas, la construcción de consensos, de entendimientos y de negociaciones políticas. Eso evidentemente tiene límites y creo y espero de que la administración de Castillo entienda cuáles son estos. Creo que también en ese sentido va a ser muy importante los deslindes que se puedan establecer al interior del oficialismo de cara a finalmente deslindar con posiciones maximalistas o intransigentes como las que pueden estar encabezando personajes como Vladimir Cerrón o Guillermo Bermejo, para señalar algunos de los más caracterizados del ala dura de Perú Libre. Hoy día Verónica Mendoza ha sido muy clara al decir que espera de que Vladimir Cerrón esté alejado del gobierno como lo ofreció Pedro Castillo en la campaña. Y esto creo que es un indicador bastante claro de las pugnas que pueden estarse librando en estos momentos post proclamación dentro de este espacio oficialista en ruta de deslindes
y de decantamientos de cara a lo que será la administración el próximo 28 de julio. Una última pregunta y te pido brevedad, Iván, con respecto al papel de la oposición, porque precisamente esa intransigencia también va a haber que evitarla de parte de la oposición, es decir, no negarse por negarse frente a las situaciones que puedan aparecer en la administración de Pedro Castillo. Creo que hay un sector de la oposición maximalista, intransigente, que llega desgastado, profundamente desgastado a este 28 de julio. Creo que en ese sentido su legitimidad para encabezar o liderar la oposición está bastante mellado y muy posiblemente veamos alguna sucesión en el liderazgo opositor a partir del 28 de julio. Muchas gracias, Iván, por tus comentarios y opiniones, y estaremos en contacto en una próxima oportunidad para seguir conversando precisamente sobre los retos del presidente electo Pedro Castillo. Muchas gracias. Vamos a continuar con más información aquí en 24 horas mediodía. El comandante